Comenzaremos este acto entonando el himno nacional, el himno del Estado de Israel, el himno de los partisanos en idioma yiddish, versión realizada por coros de varias instituciones judías de América.
En honor a la vida, organizado por 23 instituciones pertenecientes a Argentina, Chile, Brasil, Canadá, Francia y Uruguay. El video completo del mismo lo compartiremos en nuestros canales institucionales.
Seguidamente escucharemos el mensaje de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural Israelita, Dr. Jaime Siklowski, a cargo de nuestra compañera Maya Chis. Buenas noches, autoridades presentes, instituciones amigas, compañeras y compañeros. Como todos los años, nos reunimos hoy para conmemorar un nuevo aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Transcurrieron ya 80 años de aquel hecho histórico, protagonizado por un puñado de otros combatientes que enfrentaron a la maquinaria de destrucción nazi. En el año 1940, fueron confinados en un barrio de Varsovia alrededor de 400.000 judíos, hacinados, mal alimentados, sin atención médica. Miles fueron muriendo de hambre o enfermedades, otros fueron deportados a los campos de trabajo forzado y de exterminio. A fines de 1942 ya quedaban unos pocos miles en el gueto, los que comienzan a organizarse y a generar las primeras acciones de resistencia contra la barbarie nazi. Si bien este levantamiento no fue el primero, ya que hubo otros intentos anteriores, fue el más importante por lo que duró, por lo que se logró y por su legado. Debemos destacar que a pesar de las condiciones infrahumanas en que vivían, supieron mantener una cierta actividad cultural, religiosa y de educación a sus niños y adolescentes. Estos elementos, junto a la capacidad de unirse de los diferentes sectores sociales, políticos e ideológicos que existían en esa comunidad judía confinada, fueron fundamentales pese a la inferioridad de condiciones para enfrentar al enemigo común. Estos heroicos combatientes se fueron preparando con las pocas armas que tenían, algunas caseras, otras conseguidas con la ayuda de la guerrilla polaca. La mayoría de ellos eran muy jóvenes y estaban liderados por otro joven, Mordechai Anilevich. Todos tenían un objetivo común: la lucha por la vida y por la libertad. Por su libertad, pero también por la libertad del ser humano, por la libertad de vivir en condiciones económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicamente dignas. Este es el legado que nos dejaron. El homenaje que realizamos a los combatientes del gueto de Varsovia está siempre enmarcado bajo la consigna: no olvidar, no perdonar. No olvidar es para nosotros no solo recordar el pasado, sino tener una actitud militante en el presente y de cara al futuro. Bregar por el progreso de todos los pueblos y su convivencia en paz. No olvidar es recordar el genocidio del pueblo judío, pero también el genocidio del pueblo armenio y de otros a lo largo de la historia. Es el compromiso de que nunca más sucedan estos hechos tan dolorosos para la humanidad, que adquieren representación parlamentaria e influencia en el gobierno de varios países. No perdonar no es una expresión de odio irracional, es la necesidad de que los hechos que enlutaron a la humanidad toda, no solamente al pueblo judío, no se repitan y que sean juzgados aquellos que participaron en forma directa o colaborativa. En junio de este año se cumplen 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Durante 13 dolorosos años, miles de mujeres y hombres fueron perseguidos, encarcelados, sistemáticamente torturados y muchos de ellos desaparecidos. Otros muchos tuvieron que exiliarse para no caer en manos de la dictadura fascista. La historia reciente nos señala que violaciones a los derechos humanos siguen impunes. Siguen desaparecidos cientos de mujeres y hombres asesinados durante la dictadura vernácula y en otras de nuestro continente. Siguen sin ser juzgados los culpables de estos hechos. Sus familias tienen el derecho a poder saber dónde están sus cuerpos y tratar de cerrar este doloroso capítulo de sus y nuestras vidas. El próximo 14 de mayo se cumple el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel. Reafirmamos nuestro histórico compromiso de defender su existencia y democracia. Las últimas elecciones dieron lugar a una coalición gobernante integrada por una alianza ultraconservadora, incluyendo radicales religiosos que buscan impulsar una reforma judicial que puede poner en peligro las bases republicanas del Estado, poniendo en riesgo el respeto por las minorías y promoviendo el extremismo en el conflicto Israel-Palestina. Es por ello que cientos de miles de ciudadanos israelíes de distintos ámbitos del espectro político y social han salido a las calles en marchas inéditas
en defensa de su democracia y para decirle no a la reforma judicial, frenando hasta el momento la concreción de la misma. La política del nuevo gobierno se retroalimenta con la violencia en los territorios ilegítimamente ocupados, debilitando así a sectores más moderados y fortaleciendo, paradójicamente, a los grupos más extremistas y radicales palestinos, como Hamás, para los cuales la desaparición de Israel es su objetivo declarado. Tras el argumento de la seguridad nacional, lo único que se ha logrado es generar más terror e inseguridad en las poblaciones civiles palestinas e israelíes, verdaderas víctimas del conflicto. Condenamos todo tipo de acciones violentas y terroristas, vengan de donde vengan, que enlutan a familias israelíes y palestinas y entorpecen las posibles soluciones pacíficas. Una espiral de violencia que hace que nuestras históricas consignas de negociación para el logro de la consigna dos pueblos, dos estados, tras las fronteras del año 1967, parezcan ser tan solo una utopía, un horizonte que se aleja y que solo nuevas generaciones podrán volver a intentar. Nuestra institución tiene una ya larga historia en la defensa de la dignidad humana en todos sus aspectos. La lucha por la paz, la igualdad y el progreso es nuestro compromiso con el presente y el futuro. Honramos a los valientes y heroicos combatientes del gueto de Varsovia, hoy y siempre, porque haciendo nuestras las palabras de León Uris en su libro Mila 18, pasarán décadas y siglos, pero nada podrá ahogar las leyendas que nacerán de las cenizas del gueto para demostrar que aquel fue el momento épico en la lucha del hombre por la libertad y la dignidad. Henos acá. Muchas gracias. Del Instituto de Profesores Artigas, diplomado en Historia Económica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, profesor asistente de Historia Contemporánea en las Facultades de Información y Comunicación y de Ciencias Sociales, profesor efectivo de Historia del Uruguay en el Consejo de Formación de la Educación, coordinador de varias publicaciones, tales como Crónica de nuestro tiempo, Miradas al tiempo presente, Pensar en la educación más allá de la media, y Nosotros que nos queremos tanto, que refiere a la historia de la relación entre Uruguay y Argentina. Columnista en varios programas de radio y colaborador en medios de prensa como La Diaria y Brecha. Es un gran honor para nosotros recibir al profesor Gabriel Chirichi, a quien con gusto le damos la palabra. Bueno, buenas noches. Una entrada un poco apresurada, pero bueno, corre el tiempo. Qué lindo encuentro. Traje unas palabras escritas porque la ocasión lo amerita, pero ya les digo que precisamos ese himno de los partisanos traducido, por lo menos para las clases de historia. Es fantástico. Bueno, vamos a la parte más formal. En principio, decirles que es un honor y un muy gran compromiso poder compartir con ustedes una reunión que es de memoria y futuro. Quiero saludar especialmente a la comisión directiva de Chiklovsky, también a su juventud y bueno, a todos los presentes que se han reunido aquí para homenajear la vida, la lucha por la libertad y por la igualdad entre las personas. Yo soy más de hablar, doy clase, salgo en la radio, me cuesta leer, pero les quiero transmitir que al escribirlo, cuando me invitaron, me generó estudiar muchas cosas que yo no conocía, conectar con elementos que probablemente para ustedes ya son sabidos, pero es una instancia muy intensa, Y esto me lleva, parece quizás hasta exagerado, pero es sentido, a agradecer de nuevo, porque tener un espacio para compartir y adentrarse hablando en una historia que tiene una zona muy honda con ustedes, que son portadores de escenas de la historia de la humanidad también muy profundas, es algo que a uno también lo vitaliza, ¿no?
porque cuando empezás a estudiar todas estas cosas, se te conmueven las certidumbres como profesor, cómo vas a trabajar el tema, pero también las certidumbres como ciudadano, como padre, como hijo, como hermano, como nieto, ¿no? Hay algo acá que es conmovedor, pero al mismo tiempo, y yo no lo tenía tan claro, ¿no? Es muy esperanzador. Tratar estos temas es muy esperanzador. En general, quienes trabajamos con la historia tenemos una sana curiosidad por otras culturas y por otros tiempos. Tratamos de preguntarle a nuestros múltiples abuelos y abuelas qué nos pueden contar otra vez para captar pistas de aquellas posibles señales que nos dicen qué es la vida, cuáles han sido las aventuras y desventuras de nuestra humanidad. Tratamos luego de transmitir con rigurosidad, con reflexión, aquellos problemas del pasado a nuestros contemporáneos y en especial a los más jóvenes. Y por segunda vez, no tengo forma, de verdad, de agradecer esta oportunidad de poder explorar con ustedes que trasladan estas cuestiones tan valiosas para la humanidad desde hace tanto tiempo, y es un episodio que quizá, no sé si el único, pero resume, remata momentos muy críticos y a la vez de transformación de la humanidad. Esto a uno le da un poco de temor, en que en parte cuando te metes en el pasado pasa eso, sos un intruso, ¿no? Y acá hay que ser prudente, no mancillar heridas colectivas que a veces suelen espectacularizarse, y también evitar discursos que son muy grandilocuentes pero se vacían en una denuncia repetida y general, que si no es, esto creo yo, no, si no es historizada, esa denuncia puede volverse vacía, superficial. Lo otro es que también yo pienso, ¿qué les puedo decir a ustedes que siguen la senda de Nielevich y los alzados del gueto? Cuando en realidad alcanzaría con ser oídos y ojos para escuchar, leer y aprender de lo que han vivido. Y esto lo engancho con lo que, bueno, creo que puedo compartir acá, ¿no? Y es la mirada de un profesor de historia que le interesa mucho la historia contemporánea y que capaz que puede ayudar a pensar un poquito más juntos qué lugar ocupó el alzamiento del gueto, ¿no? En la historia, por lo menos del siglo XX. Y yo quisiera poner este foco, perdón, a uno le sale como que, me siento como que cuando voy a empezar a dar una clase y sé que no, porque acá saben mucho de este tema, eso es lo que a mí me genera como cierta, ¿no? Ida y vuelta, ustedes me entenderán, pero bueno, para mí, esto, y para charlarlo, ¿no? El alzamiento del gueto debe contarse entre las primeras derrotas del nazismo y de los totalitarismos del siglo XX. Así como también es un antecedente inmediato de los procesos de lucha popular por la autodeterminación de los pueblos en contra del racismo y las políticas de odio, que además fue protagonizado por civiles, hombres y mujeres, que sin ser un ejército regular lucharon contra la tiranía. Esto me parece un punto clave, porque muchas veces ustedes han visto, se ha dividido el siglo XX en dos partes, ¿no? Esto, siguiendo a Hobsbawm, el gran historiador británico, hay una parte, obviamente que es una perspectiva europea, ¿no? Se llama Era de las Catástrofes, de 1914 a 1945, ¿no? Donde lo que predominó, bueno, fueron las catástrofes, no los tsunamis provocadas por las sociedades industrializadas y por el colonialismo, el totalitarismo y el racismo, ¿no? Y las dos guerras mundiales. Una segunda etapa que sería del 45, bueno, la finalización del siglo XX, es todo un debate entre historiadores, ¿no? Pero algunos dicen hasta la caída de la URSS o fin de la Guerra Fría, otros hasta la caída de las Torres Gemelas. Pero esa segunda etapa es una etapa mucho menos conflictiva en términos internacionales. No es que no haya habido problemas, pero la etapa posterior a la era de las catástrofes estuvo más marcada por el intento de crear una Corte Penal Internacional, estar de acuerdo con ciertas condiciones por lo menos compartidas en torno a los derechos humanos. Ese nacimiento de la segunda etapa tiene, entre otros puntos, el alzamiento del gueto de Varsovia. Me parece que ahí hay una irrupción que muchas veces no se tiene, por lo menos yo también me confieso un poco, ¿no? Cuando damos los temas de historia a veces es cuando termina la guerra mundial que parece que las cosas empezaron a cambiar. Sin embargo, dentro de la propia guerra hubo un cambio, ¿no? Y uno de esos cambios fue el alzamiento del gueto. Para fundamentar esto, voy a ampliar un poquito la reflexión, ¿no? A la cuestión que me parece ineludible de las violencias masivas. Porque el alzamiento se da en un contexto que sin duda muchos conocen, pero también hay mucho estudiado sobre esto que me parece que está bueno compartir, ¿no? Los genocidios se dieron en un marco de discriminación generalizada
en general, su origen se vincula con la combinación del colonialismo y la industrialización del fines del siglo XIX. La posibilidad de organizar, esto también hay que pensarlo, ¿no?, industrialmente los sistemas de represión, traslado de población masivo, armas de destrucción ineludibles, generó un potencial de dominio y destrucción que aumentó las prácticas de barbarie contra los pueblos colonizados, en especial en África. Esto ya entrando en el siglo XX con el primer genocidio, el genocidio del Congo, ¿no? Y también entre las sociedades de Eurasia, porque después la catastrófica Primera Guerra Mundial asesinó a 10 millones de personas y entre ellas, ya sabemos, ocurrió otro genocidio, en este caso contra el pueblo armenio. Entonces, las barbaries mecanizadas, industriales, adquirieron mayor dimensión todavía con los totalitarismos y luego con la Segunda Guerra Mundial, ya 60 millones de personas asesinadas. Entonces, en aquel marco tan tremendo, con la Shoah en marcha, la barbarie moderna parecía incluso triunfar. Y sin embargo, el gueto se levantó. Acá recurro al historiador Todorov, que plantea una distinción importante para analizar la barbarie. Hay acciones bárbaras, aquellas que deshumanizan a otros, por la justificación que sea, racial, religiosa, de clase, territorial, de género. Pero Todorov dice, no hay culturas o personas bárbaras per se. Lo que ocurre es que en ciertos momentos, en algunas sociedades, se convierten en hegemónicos comportamientos bárbaros hacia otros. No se puede atribuir de forma esencialista la barbarie a un pueblo, a una sociedad. Sí se la puede identificar con algún tipo de régimen o en posturas practicadas con fanatismo, sea individual o colectivo, en la medida que éstas deshumanicen a otros. El nazismo, el colonialismo, el racismo, la esclavitud, el fanatismo religioso fueron y son actitudes bárbaras disfrazadas de superioridad que adjudican una categoría infrahumana a otros, a millones de personas, a decenas de colectivos. El problema es que fueron populares. Y esta popularidad se explica en parte por actitudes fanáticas hijas del miedo, por la violencia cotidiana instalada por las guerras, también por la represión traumática de experiencias colonialistas y por la extensión, esto me preocupa muchísimo, creo que a todos, de formas de propaganda y educación dogmática en la que los discursos de odio pasan a ocupar un lugar destacado en la vida pública, legitimados desde el poder. Estos sistemas potencian la ignorancia como virtud, en tanto no reconocer la humanidad del diferente se presenta como un valor social de jerarquía, cuando en realidad sabemos que es al revés. El fanático tiene incapacidad para ejercer la empatía, pero su brutalidad se exorciza parcialmente con su deshumanización, que no es capaz de encontrarse con otros. Entonces la destrucción, la pulsión de muerte y el goce en la humillación se convierte en un mecanismo casi insaciable, como el de que aquel que va y quiere calmar su sed con agua salada. Y sin embargo, lo impresionante del gueto, como paradigma de una sistemática teatralización del horror, es que fue una escalada que parecía no tener punto de retorno. Primero encerrados por razones sanitarias, marcados con distintivos cual clase subhumana, humillados y robados, pero aún vivos, en pésimas condiciones, luego esclavizados, con la complicidad del complejo industrial capitalista alemán y parte de la sociedad europea que a lo largo de toda la ocupación nazi se dedicó al pillaje de los bienes judíos y a la utilización como mano de obra colonial dentro de Europa. Y tras esto, la solución final. A mediados del 42 comenzó lo que se llama la Gran Deportación. Ingenieros y arquitectos, también algunos científicos nazis, construyeron los peores dispositivos concentracionarios de exterminio que la humanidad recuerde. Verdaderas ciudades industriales de la muerte masiva, es una cosa increíble. Y para allí comenzaron a marchar miles de habitantes del gueto por día. En menos de 2 meses la población se vio reducida a la mitad, de 450.000 inicial a menos de 200.000. Terrible situación, que además mucha de la población del gueto no podía creer que volvieran a vivirse y en un grado superior de horror los tiempos de los pogromos o de las violencias contra Dreyfus en Francia. Ya había noticias con lo que había pasado en Babi Yar, el barranco de Kiev, donde nazis y nacionalistas de Ucrania ejecutaron masivamente y en público a 35.000
judíos de la ciudad. Pero cámaras de la muerte colectiva, ¿cómo imaginar que la avanzada y culta Alemania podía llevar adelante tal plan? ¿Cuándo esperar que renacieran las peores formas de odio al judío en parte de las sociedades como las bálticas o las polaco-ucranianas que colaboraron, en parte, con el nazismo? ¿Qué hacer y sentir ante la inacción internacional de otros pueblos y países liberales que no corrieron en su ayuda? Y para peor, ¿qué esperar de una Europa que entre el 39 y el 41 no le había infligido una mínima derrota a los nazis en los campos de batalla? Una respuesta genérica, tentativa, para tratar de entender, es que la dinámica de la militarización y la brutalización de las relaciones sociales en estos contextos de guerra generaron mucha deshumanización. Los soldados, la violencia en los discursos políticos, la celebración pública por tener mejores armas, la invención de amenazas y enemigos permanentes como parte de una propaganda pública, justificaba las violencias de los otros y sus indiferencias. Quizá aquí hay una clave para tratar de pensar la extensión social de la barbarie. Y la historia muestra que todo intento por apaciguar o contener a los comportamientos bárbaros para evitar males mayores no termina sino postergando un desenlace de lucha. Por eso quizá es muy importante trabajar con harto cuidado todo discurso militarista y belicista en el terreno que sea. Cuando hablamos de guerras, sean lejanas o cercanas, con nuestros vecinos, contra el terror, guerra contra el narcotráfico, guerra de hinchadas, ¿no? La cultura y las voces de guerra tienen su correspondiente complicidad en el "a mí no me toca" o "algo habrán hecho", que son semillas también de la barbarie latente. Y sin embargo, reunidos aquí para recordar a quienes fueron capaces de neutralizar y derrotar la barbarie, el alzamiento del gueto, además de sus protagonistas de todas las tiendas, armados con pistolas robadas, con cócteles molotov, derrotaron casi todos los días las incursiones del nazismo en la peor condición. Pero lo hicieron además como fruto de una experiencia sembrada en la tierra del gueto, a través de la palabra escrita y guardada para defender la vida ante la muerte. El poder nazi parecía no tener freno ni discusión. Su presencia era total, su legitimidad internacional desde los Juegos Olímpicos del 36, hay que recordarlo, casi no tenía quien lo frenara. En el 41 conquistó toda Europa, salvo Inglaterra aislada y una polémica neutralidad de Suiza y de Suecia. Habían invadido además media Rusia europea y su aliado Japón se expandía por el Pacífico. Recién en estos extremos empezó a encontrar algo de frente y oposición por parte de soviéticos y norteamericanos. Pero en el corazón de Europa, y Varsovia está en el corazón de Europa, el totalitarismo era total. Y en ese marco de dominio absoluto, con la gran deportación en marcha, hasta con vaciamiento de orfanatos, miles de familias todos lo saben, ¿no? Decir esto, pero hay que repetirlo, encajonadas en vagones de trenes de la muerte, el gueto iba quedando semidesierto. Miles de clandestinos trataban de sobrevivir y no ser llevados. La muerte fuera, la muerte dentro. Cuando uno repasa imágenes, se puede respirar. Y sin embargo, hay algo que las imágenes no muestran, que en las películas no se ve. Hay palabras que valen más que 1000 imágenes. Y quizás por ser, como decían los musulmanes tolerantes en la Edad Media, el pueblo del libro, los judíos en el gueto comenzaron a escribir y a enterrar documentos sobre la vida en esa cárcel urbana que era maquinaria racista. Bueno. Escribieron y enterraron bien guardados para que la palabra de los judíos, que quizás sabían que iban a morir, nos esté diciendo hasta el día de hoy: queremos vivir. Justo cuando quedaban 50.000 personas, 50.000 documentos enterrados. En un momento, vamos a vuelta. Se fue el ruido. No, porque me parece que el número es increíble. Justo cuando quedan 50.000 personas, nos enteramos después que había
porque no se encontró un lugar todavía, pero 50.000 documentos enterrados abajo, el gueto que está siendo liquidado, y ahí se da el alzamiento, ¿no? Hay como una conexión ahí que parece interesante, incluso porque yo ahora se los digo, pero cuando estaba escribiendo, estudiando, viendo, pues decís, ¿cómo toda esa gente que escribió y guardó y se iban yendo, pero quedaba, y estos se levantaron? Y creo que ahí pasa algo, ¿no? Que obviamente uno no lo vivió, pero se transmite, se vive, se recuerda, y esto es lo que tienen también las ciencias sociales. Uno puede llegar a tener la capacidad de empatizar y conectar con aquel que no está, pero se imagina lo que vivió, ¿no? Y entonces, esto de poder entender que estaban escribiendo y guardando, yo pienso, las casas destruidas, estos bárbaros nazis llevándose gente a rabiar, y miles de letras y papeles arrugados, escondidos, esas manos de las víctimas deshumanizadas por el nazismo, al escribir y esconder, estaban conectando con la vida. Quienes en realidad ya estaban medio muertos eran los nazis. Hay algo de eternidad humana en esos papeles, como los hay en la hojilla filtrada del preso político que le llega a la familia, que conecta con ese germen de la libertad y frena la tiranía. Algunos historiadores dicen que Hitler y su entorno se sintieron desacomodados y querían obsesivamente dar con los escondites de los documentos y borrarlo todo, ¿no? Esa suerte de locura que tenían de un poder absoluto que es imposible, ¿no? Y sin embargo, cuando los nazis quisieron destruir definitivamente el gueto diezmado, vaciado, empobrecido, un puñado de centenares de partisanos les plantó cara. Expulsó las patrullas alemanas y letonas, liberó las fábricas vigiladas por los comandos ucranianos, capturó la policía judía colaboracionista y tomó control del gueto en febrero del 43. Así como las cartas en la tierra derrotarían a la barbarie en la posteridad, los molotovs desde los tejados darían un segundo golpe al nazismo. La rebelión se extendió de febrero a mayo. Quiso ser aniquilada en abril y dio muestras de fortaleza rechazando los ataques de batallones nazis y de comandos SS. Esa rebelión vino a desmentir el corazón de la teoría racial y del prejuicio que la sustentaba. En medio de los escombros de los barrios, por las alcantarillas, con minas de fabricación casera, con armas robadas al enemigo, los partisanos judíos desmintieron el mito de la invencibilidad, confirmando las noticias que llegaban de Rusia. Habían caído los nazis en Stalingrado. La gesta, coordinada desde Mila 18, esa mítica calle en cuyo subsuelo se reunía la jefatura de la Azov, mostró cuadra a cuadra, casa a casa, que los judíos luchaban. Y vaya si lucharon, con palabra escrita y armas caseras, diciendo no a la barbarie con rasgos tan heroicos, es increíble esto, como la antigua Masada ante el avance del Imperio Romano. Estos alzados del gueto desmintieron otro mito, aquel de que eran menos humanos, que estaban derrotados y que por ello no se atrevían al combate. La barbarie se hacía espejo en la cara del nazi. En la propia sede elegida para ser ejemplo de purificación racial, los nazis no pudieron dar batalla de frente contra los judíos. En su obsesión por quemarlo todo, gasearlo todo, dinamitaron el gueto, luego incendiaron la sinagoga principal de Varsovia como victoria, pero no pudieron pelear cara a cara. La palabra escondida, los últimos disparos del Sov, los fugados a los bosques que luego rescatarían los documentos ocultos, dieron otra derrota al nazismo. Resistir y apostar por la vida es una de las facetas en las que el alzamiento del gueto de Varsovia nos da una de las más bellas páginas. Escribir para vivir, leer para intentar entender y conectar, luchar contra la deshumanización, educarse en dignidad. La rebelión del gueto, en la última situación desesperante, tiene aquello, perdonen, pero yo lo sentí así en medida que estaba escribiéndolo, de la canción de la Vela Puerca. Cuando todo parece perdido es cuando hay que poner. Y esa lucha, la de los partisanos, la de otros grupos también que participaron en unas coordinaciones de la resistencia judía increíbles, y la lucha de la palabra guardada, bajo 7 suelos, que revive en tantas personas y culturas, es para recordar y celebrar. Creo que además, no solamente es de los partisanos, sino que es de todas y todas las personas que tenemos una perspectiva de libertad e igualdad. Pienso
en los pueblos originarios de nuestra América, cuando recuperan su palabra y sus dioses prohibidos, o en los quilombolas brasileños, afroamericanos que guardaron oralmente, tras siglos de genocidio esclavista, otro genocidio que hay que reconocer, guardaron su cultura. O pienso también, como recordaban recién, en los luchadores sociales de los años 60, que supieron resistir el autoritarismo y nos legan hoy, entre tantas cosas, valorar la vida como espacio de convivencia, democracia y pluralidad. En todos ellos, y en tantas más que resisten a la opresión, hay una búsqueda por conectar la trascendencia vital que supere la barbarie. Tan poderosa es esa búsqueda que incluso tiene la capacidad, esto es increíble, de rehumanizar al bárbaro. Recuerdo por un segundo a Mandela y a Desmond Tutu, quienes también, tras casi un siglo, otro totalitarismo, el totalitarismo del apartheid sudafricano, ofrecieron desde su filosofía tradicional el Ubuntu, soy porque somos, para una vida democrática y de reconciliación. El Ubuntu de Mandela quizás es la melodía del pianista que entre las ruinas hace que el nazi se humanice y le traiga comida. Por eso, cuando el mundo se enteró que había molotovs y resistencia en Varsovia, algo en la humanidad respiró diferente. Cuando se desenterraron los documentos, la humanidad recuperó a sus judíos perdidos. Como dicen las tradiciones mexicanas, muere quien es olvidado y nuestros recordados, vaya milagro, vaya realidad, estarán con nosotros siempre. Jorge Drexler, en una hermosa pieza, recordó las manos y la música del pianista. Otros quizá podemos encontrar que nuestras manos serían las de quien escribía una nota secreta, las de un médico que acompañaba hasta el final a sus niños en un tren, o las de quien arrojaba una molotov libertaria. Y esas manos son judías, son polacas, son partisanas, son resistentes, son antinazis, son plurales. Recordemos también que hubo circuitos clandestinos de ayuda y apoyo de toda procedencia. Son manos de todas y todos los que enfrentan la barbarie. Con ellas seguiremos escribiendo, haciendo futuro. Y sin embargo, ya parece no quedar más palabras para poder agradecer este momento, que unifica en la diversidad porque celebra la vida, la educación, el libro, la actitud, la militancia digna ante el opresor, pero con palabra. Por eso insisto, con un aspecto que, bueno, para mí es muy caro, y creo que la clave de la lucha cotidiana contra cualquier barbarie está en una mejor educación en pluralidad. Educación, palabra, dignidad, van de la mano para seguir navegando juntos y en diversidad. En esta aventura, que desde la historia queremos seguir preguntando y conociendo qué es la vida, podemos celebrar reconociendo el dolor, pero sabiendo que cuando se pone todo, la vida puede más. Y esas manos plurales son las que escriben vuestra y nuestra historia. Bueno, les agradezco mucho haberme escuchado. Fue muy emocionante. Ahora, bueno, ahora les quería decir algo más. De verdad que fue como un poco, creo que se transmitió muy intenso poder conocer esto y agradezco de verdad de vuelta que estemos compartiendo esto y a uno
y creo que a uno lo hace más con todas y todos, lo llena mucho, pero quería agregar un detalle que me parece que hace la cosa, y es que, bueno, tenemos la continuidad de este acto con un espectáculo, con una recordación. Yo lo dije improvisadamente, lo del himno de los partisanos, que me lo imagino para dar las clases, ¿no? Pero a mí me pasó al escribir esto, y con esto me bajo y me voy, aunque trataré de quedar siempre, compartiendo. Sí, me pasó esto que me imaginaba, y Raquel Diana me dijo, cerrá el discurso con algo que enganche con el espectáculo. Claro, y les voy a decir lo que me pasó, porque, bueno, hoy mencionaban Mila 18 y hay una escena cuando tomaron el gueto que están celebrando la Pascua, ustedes las conocen todas. Pero yo lo que me imaginé, y creo que, pero me lo imaginé y lo sentí al leer esto de los documentos escritos y la militancia y las complejidades que tiene el tema. Yo lo que me imaginé, y que creo que es un tema muy interesante para seguir pensando en la historia, es que es muy probable que Anielewicz, su esposa, su compañera en realidad, toda la barra de los partisanos estuviera, y por qué no, esté hoy danzando y cantando con ellos también y con nosotros. Y eso me parece que es más fascinante todavía que poder hacer una buena charla de historia. Así que a disfrutar del espectáculo. Sí, habrá que hablar, ¿no? Pensaba toda muy conmovedor todo lo que dijo Gabriel, pero las cosas que no nos contamos, ¿no? Y todavía parece que ya hemos contado la historia tantas veces y cuánto más tenemos que contar. Antes de que el coro cante, vamos a escuchar un mensaje precioso. Cuando quiera, Sergio. Hola, soy Jorge Drexler. Quería mandar este abrazo a todos los amigos y amigas del Sitlovsky que van a cantar una canción mía, el pianista del Gueto de Varsovia, con lo cual me llena de emoción, sinceramente, y no saben cuánto les agradezco y qué importante que es para mí lo que van a hacer. Y qué importante es rememorar el 80 aniversario del levantamiento heroico y maravilloso del Gueto de Varsovia, que generó tantas consecuencias y que marcó un hito ético en nuestra historia. Muchísimas gracias y les mando un abrazo muy grande. Chau, chau. compás en el frío del gueto, va repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. En tu memoria, si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido él,
tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. ¿Qué hacemos hoy acá? Un acto, sí, una ceremonia, en la que habrá flores, puños en alto, lágrimas, abrazos. Vinimos a estar juntos y juntas, suspendiendo el tiempo, el de antes, el de ahora, deteniendo cada momento para cuidarlo, para contarlo, para que no se olvide nada. Y pienso en lo mucho que no nos contamos. Hace un momento estaba aquí presentando Perla Heicher. ¿Estás por ahí, Perla? ¿Perla? ¿Dónde? Por allá. Y yo pensaba, cuando teníamos 15, 16 años, un día se llevaron preso a su papá. Y Perla no me lo dijo. O yo no lo escuché, o me olvidé, y no hablamos. Y pasaron los años, y hace muy pocos días me di cuenta que las dos teníamos 16, y no hablamos de su dolor. Entonces, en este momento, Perla, perdón, y aquí estamos hablando de ella y de tantas cosas. Mis abuelos casi no hablaban de la guerra, ni de la familia asesinada, ni desaparecida, ni de cuando ellos los llevaron presos en Brasil y mi madre nació en la cárcel. Cuando mi abuelo descubrió que yo militaba clandestinamente, tampoco me dijo nada, pero me dejó los 3 tomos del Subterráneo de la Libertad en la mesa de luz. Cuando los milicos allanaron mi casa, nuestra casa, mi abuela, que tampoco decía mucho, se sentó en la cama, ella ya estaba enferma, y los enloqueció a los milicos hablándoles en yiddish, insultándolos seguramente durante todo el procedimiento. Todos los tiempos y todas las formas de lucha. Y todo lo mucho que tenemos que hablar todavía. Aquí, en el Kinderclub, fue cuando escuché hablar por primera vez de Janusz Korczak. Me pareció una historia tremenda, la más terrible que había escuchado hasta ese momento. Y no me cayó bien el maestro, ¿no? Ese que fue con los niños a morir. Recién pasado el tiempo pude volver a pensar en eso, entenderlo, lo sigo pensando, sigo sin entenderlo del todo. Y supe, además, que Korczak fue un maestro y un pedagogo muy importante. Fue nada menos que el que posibilitó que existan ahora los derechos de los niños, que consideraba a los niños personas. Ahora voy a invitar a Marcos Flack. Adelante. No estoy para ser amado y admirado, sino para actuar y amar
Decía Janusz Korczak, amar a las personas, cuidarlas, cuidar el mundo. Traigo un manojo de ilusiones. Siempre hay que tener alguno en la mano, siempre. Y una invitación para un concierto y otra para la representación de una obra de teatro. Una locura, ¿no? ¿Cómo puede haber música, teatro, poesía en medio de tanto horror? El arte no existe en el espanto, pero aquí la lucha para que no nos quitaran lo más importantes era ser personas. Y esa lucha no era una locura, al contrario, éramos esqueletos ambulantes, nos roían todas las enfermedades, pero éramos personas. A veces no es solo cuestión de cantidad de calorías, sino de cantidad de cultura. ¿Calorías para el alma se podría decir? Un pan antiguo que lo más importante que tiene es que está hecho para ser compartido. Bailar, cantar, escribir, leer, saber las cosas. Cada artista encendía un fuego, regalaba un abrazo, enarbolaba la esperanza. Y teníamos publicaciones en varios idiomas y escuelas y lugares de compartir y estar juntos para no perdernos ni olvidarnos de nosotros mismos. Además de haber sufrido y haber luchado a lo mejor quienes resistimos en el gueto de Varsovia, dejamos un mensaje no tan oculto, no tan indescifrable, que dice que también que con la cultura y con el arte se defiende la vida y se derrota la muerte. El tiempo, los tiempos, alguien que canta una canción en yiddish que dice: tengo un hijo chiquito tan lindo que cuando lo miro creo que todo el mundo es mío, pero ella trabaja tanto que casi no lo puede ver. El tiempo baila, una nieta y una abuela y viceversa. Mein Herzen zurück, die wird sich bei Schatten geboren, Karadanie Menschenbrand. Czy nas słyszycie? To nasz ostatni... Minemy na wisele, chociaż chleb wisel, minemy na wisele gry. Komunikat. Eran las 5 en punto de la tarde. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Żołnierzom polskim walczącym na... Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Y es así como Uruguay recibió a los hijos de sus hijos que un día tuvieron que dejar sus... A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Se cierra por razones políticas, por razones ideológicas, en un momento en el que pide a gritos su vuelta.
nimmt mir ein bisschen Masen und nimmt mir ein bisschen Liebe. Das Dreidel ist außer noch drehen und drehen das Masen zurück. Die Welt ist bei Schafen geboren, verraten die Menschen gleich. Du nimmt mir ein bisschen, kurz noch ein bisschen, übernimmt mir ein bisschen Lieb, übernimmt mir ein bisschen, kurz noch ein bisschen, übernimmt mir ein bisschen. Basa klein Inkele, azunele Hashem. Wenn ich der See ihm dar sich mir, als die ganze Welt ist mein. Wenn ich der See ihm dar sich mir,
als die ganze Welt ist mein. Nur selten, selten seh ich ihn, mein Scheinem, wenn wacht. Ich treff ihm ständig schlafendig, ich seh ihm nur bei Nacht. Ich seh ihm ständig schlafendig, ich seh ihm nur bei Nacht. Die Arbeit treibt mir früh heraus und bringt mir spät zurück. Oi fremd ist mir mein eigen Leib, oi fremd mein Kindsblick. Oi fremd ist mir mein eigen Leib, oi fremd mein Kindsblick. Contar la historia 1000 veces, contar cada detalle, contar lo que le pasó a personas diferentes, a este niño, a esta niña, a este muchacha, a este viejo, a este joven. Celebrar la decisión de liberar, celebrar la lucha, celebrar que podemos ser víctimas, pero levantarnos de la tristeza y pelear. Invito a Camila Diamant. Traigo el pan, el más antiguo, el más simple. Harina, agua y un poco de calor. Es un pan de caminar, de cruzar desiertos, pero está siempre en mis manos, tibio, nuevo. Lo acabamos de hacer. Por eso somos compañeros y compañeras. Y aquí estamos para compartir, para suspender el tiempo y hacer esta ceremonia en la que estamos antes, ahora y después. Yo medía 1,27 metros. Me había dicho mi madre una vez que entre a escondidas a la fábrica de uniformes y ella muy rápido tomó la cinta de medir que tenía en el cuello, me midió y me dijo que me fuera. Y yo pesaba, no sé, seguro que muy poquito. Para mirarme a un espejo, inflaba las mejillas con aire, porque más que una niña parecía un mono. Pasé muchas horas estudiando cómo hacen las ratas para acomodar los huesos y pasar por agujeros chiquitos. Y eso que las ratas eran más gordas que yo. Entro y salgo del gueto todos los días. Hay agujeritos con los que solo yo puedo. Consigo comida. Mamá está orgullosa de mí porque soy una persona muy importante en el gueto. Pero no me dice nada. Tiene miedo y tristeza porque nos van a llevar a no sé dónde. A mí no me pudieron llevar porque me mataron. Me descubrieron asomando apenas la cabeza por un agujerito. Además de comida, yo había querido entrar un arma. Hoy traigo pan y palabras. Porque recordar es contar, decir, decirnos. Decirnos, nombrarnos es mejor que callar. Digo abuela, papá, hermana, amigo, mis hijos, mis nietas. Traigo el recuerdo de las luchas, de quienes combatieron allá en el gueto de Varsovia, de quienes resistieron allá y acá. Vine a compartir la dignidad y el homenaje. Vine con las espinas y las flores a recordar el dolor y el coraje. Hoy una niña que no me conoce me va a traer una flor.
Y aquí están quienes más importan. Ni olvido ni perdón, y nunca más. Nunca más terrorismo de Estado. El reconocimiento también para todos ustedes, para quienes resistieron y para quienes sufrieron. Voy a nombrar a algunas personas que durante la dictadura estuvieron presos y fueron torturados, como Phil Shapira, Alejandro Lextreger, Julio Edelman, Abraham Heicher, José Wollman, Boris Furman, Luis y Jorge Stolovich, Jaco Fried, David Fried, Jaime, Julio y León Lev, Rubén Weisrup, Charna Furman, Elías Tulovich, Raúl Feldman, Bernardo Joffe, Miriam Gleicher, Rosa y Sara Lichtenstein. Voy a invitar ahora al profesor Daniel Toto Cielenek. Adelante. Traje un puño en alto. Hubiera querido traer una vela también, para alumbrar, celebrar y recordar. Pero no sirve. En el sótano donde estamos no enciende. Casi no hay oxígeno. Pero nos organizamos, hacemos planes. A partir de ahora vamos a adoptar la táctica de los partisanos. 3 grupos de combatientes se van a desplazar hoy. Las armas de corto alcance no nos sirven. Lo que no necesitamos urgente son granadas, rifles, metralletas y explosivos. Es imposible poner en palabras lo que pasa, pero sí es claro que lo que pasó fue mucho más de lo que pudimos haber soñado. Los alemanes tuvieron que escapar 2 veces del gueto. Uno de nuestros grupos resistió durante 40 minutos y otro más de 6 horas. Varias compañías nuestras atacaron a los alemanes dispersos. Siento que grandes cosas están sucediendo. Va a haber muy pocos sobrevivientes. Todos los demás habrán de sucumbir tarde o temprano. Pero ser escuchados más allá de las murallas del gueto nos alienta en la lucha. Que la paz sea con ustedes, que nos volvamos a encontrar. El sueño de mi vida se hizo realidad. Aquí está la resistencia judía armada. Fui testigo de la magnífica y heroica lucha. Esta es la última carta de Mordejai Anilevich. Los nazis mandaron quemar el gueto. No quedó nada. Pero lo que quisieron hacer desaparecer no desaparece. La lucha no se olvida. Toda la tierra es tumba y nuestros corazones su recuerdo vivo. No vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Por la paz, por la justicia, estamos acá, presentes con nuestro dolor, nuestro pesar. Y donde sea nuestra sangre salpicó, surgirán el heroísmo y el valor.
les invitamos a cantar el himno de los partisanos. Doble fila, ¿no?
al profesor Gabriel Chirichi por el sentido mensaje que nos brindó y nos congratulamos que hayan adherido a este acto la Casa de Cultura Mordejai Yanilevich y las instituciones Yomer Atzair y el Movimiento Secular Judío Humanista, el Mensuario Identidad. Agradecemos la gran cantidad de adhesiones y mensajes recibidos para este acto, entre otros. Señor Luis Puig. Diputada Cristina Lustenberg. Doctor Héctor Lescano. Señor Milton Romani. Mesa Política del Frente Amplio. Casa de Cultura Mordejai Yanilevich y Movimiento Juvenil Yomer Atzair del Uruguay. Intersocial B. Doctor José Bayardi. Institución Teatral El Galpón. Señor Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Senador José Núñez. Diputado Eduardo Antonini. Y Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Yo particularmente voy a agradecer a Raquelita Diana sus cariñosas palabras. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los presentes. Agradecemos también a todos los que con su trabajo hicieron posible la realización de este acto. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.